Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, ya saben dónde, ¿no? A vuestro cuarto de estar. De hecho, los que vienen asiduamente lo saben y los que no se han perdido cosas muy buenas anteriormente, ¿eh? Pues lo dicho, hoy vamos de nuevo a compartir una tarde con el título que le puso a este ciclo Juan José Tellez, Con voz propia. Y en este cuarto estar que hemos creado para compartir tardes y conocer el elemento más humano de los cantautores, de estos artistas tan particulares. Con el día de hoy, que habéis visto que sopla el poniente, pero no aquí dentro sopla un levante con calma chicha. De hecho, ustedes sufren calor y nosotros sufrimos tortícolis. Así que consúlense, sufrimos los extremos. Donde sopla el poniente, el ciclo que hemos vivido durante este año va tocando a su fin, sin perjuicio, y así se lo digo, de que podamos tener alguna sorpresa o algún bis un poquito más adelante. Un ciclo que puso en marcha, como he dicho anteriormente, Juan José Tellez, que hoy nos acompaña, y que ahora continúa de forma excelente Fernando Lobo, y al que hoy lo hemos rescatado, como saben los que vinieron el otro día a ver a Ismael Serrano, lo hemos rescatado de las pantallas, lo hemos secuestrado y lo hemos traído en presencia, pero no es Fernando, es el holograma de Fernando. De hecho, no se acerquen ni lo toquen porque no lo pueden tocar. Está en su casa y hemos mejorado la tecnología en la Universidad de Cádiz y lo tenemos aquí para que no se escape. O un ciclo que muchos dudaron inicialmente que iría bien. Sin embargo, yo que tengo más fe que Indiana Jones en el Templo Perdido, pensé que iría bien y así ha ido. De hecho, los números a mí me gustan mucho y los números son inocentes, pero nunca casuales. Y hoy, 7 del 6 de 2022, es un día de fortuna. Y les voy a explicar por qué. Porque saben que el 7 menos el 6 da un 1. Y si a eso le sumamos los 2 del 2022, teniendo en cuenta que hay un 0, al final lo que sale es un 7, que es el número de la fortuna. Y dirán, bueno, pero eso es casual. Bueno, hasta que yo les diga algunas cosas más. Este año, cuando empezó el ciclo, era el 27 del 4 de 2022. Y dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pues si yo le sumo 2 a 7 más 4 sale 13. Y si resto 2 y 2 sale 7. Ya vamos 2-7, ¿eh? Vamos bien. Hasta ahora han participado 7 autores. Igual es casualidad. Kiko Veneno, Nano Sten, Miguel Ríos, Marwan, Carmen Boza, Ismael Serrano y hoy Pedro Guerra. 7. Igual es casualidad también. Y hay que tener en cuenta otra cuestión también importante, que 7, como yo digo, es el número de la fortuna. Y dirán, bueno, ¿y qué va a hacer este hombre el año que viene cuando sean 8? Pues el año que viene lo pienso. Señores, hacemos la rima. No adelantemos acontecimientos. Ya veremos el año que viene, no me metáis presión antes de que llegue el momento. El año que viene, pues yo lo pensaré. 7 es curioso porque 7 son los días de la semana. 7 las colinas de Roma. 7 las notas de la escala mayor en las notas musicales. 7 los brazos del menorá, el candelabro sagrado y litúrgico judío. 7 los sabios de Grecia. 7 los sacramentos. 7 los samuráis. También hay una película sobre esto, ¿verdad? Era muy guapo el protagonista. 7 los magníficos. 7 las bellas artes. 7 los cielos del Islam. 7 los reinos de Juego de Tronos. Ya sabéis. 7 los horrocruces de Lord Voldemort en Harry Potter. Para los más jóvenes, no yo. 7 las esferas de dragón en el universo Dragon Ball. 7 los infiernos de Dante en la Divina Comedia. 7 las plagas que dicen que ablandaron, por decirlo de alguna forma, el corazón del faraón. Y 7 los enanitos. Ahí a lo mejor entro yo. Bueno, pues porque nunca fui grande, que no quiero decir alto. Seguimos con esto. Y por cierto, y 7, todavía hay más 7. 7 son las puertas que dan acceso a la casa del cantautor que hoy nos acompaña. Bueno. Al que llegó de París siguiendo un cometa, porque ya saben, en su país no había... No siguen las canciones, señores. Esto estáis quedando regular. Cigüeñas, ¿no? Menos mal que aquí hay alguien que aporta. Muchas gracias. Por cierto, si suprimen las letras duplicadas de Pedro Guerra, sale 7. No, pues nada. No. Y también, por cierto, hoy el cumpleaños, que no tiene nada que ver, del padre Ignacio Rossetti. Bueno, tampoco tiene nada que ver, pero da igual. Vale. Este cantautor
Señores, me encanta este ciclo. Bueno, este cantautor, me va a decir algunas cosas ya medio serias, parte del grupo Taller Canario, aunque es verdad que había compuesto ya canciones en solitario. Este fue uno de los grupos fundamentales de la nueva canción canaria, pero no sería hasta 1993 cuando llega a Madrid, esa ciudad donde confluyen los caminos, como diría Joaquín Sabina, para comenzar la carrera en solitario. Allí se hace frecuente en salas como Libertad 8 y actuar en multitud de locales acompañado de distintos autores y compositores que ya estaban en la capital. En 1995 publica un disco que para mí fue emblemático, Golosinas, porque fue mi primer CD. Para los que son jóvenes era una cosa redondita que sustituyó a una cosa más grande, y que lo introducías en los sitios, le podías dar al botón y pasaba, ¿sabes? Y se escuchaba muy bien, decía que se escuchaba mejor. Pues bueno, y incluiría la canción Contamíname, que más tarde cantaría Ana Belén, porque esta canción no es de Ana Belén, es de Pedro Guerra, ¿vale? Y desde ahí un sin parar. Por cierto, también, no sé si él lo sabe, yo fui a un concierto una vez. Mi primer concierto, siempre hay primeras veces para todo, ¿verdad? Pues fue mi primer concierto, y él no lo sabe, no sé si estuvo allí, pero fue su concierto. El que hizo en el Falla, en el Gran Teatro Fallo, que yo no sé por qué le dicen gran, porque no es grande, eso sí, es Falla, y fue el de Ofrenda. Ese concierto fue mi primer concierto en el Gran Teatro Falla. Un cantautor al que se reconoce la condición de maestro, quien con una sensibilidad especial ha logrado crear un oasis donde Greta, como la famosa actriz, ni tan rubia, esto va fatal. Señores, vamos a tener que volver, vamos a tener que volver a ensayar esto. Ni tan rubia, ni tan suelta, ni tan frágil, ni tan falta de complejos, ni tan ágil de reflejos, ni tan llena de carmín. Y allí conoció a Daniela, yo no le pregunto cómo sigue. Que es el viento que a veces se entrega y pierde cosas, pero siempre otras quedan. Daniela es un árbol, es un libro, una abeja, volando entre tantas en una colmena. Y allí creció el marido de la peluquera, Matilde. Tampoco la conocerán, pero bueno. Y aquel niño, cuando era pequeñito, aquel niño que bailaba canciones del Moro, el baile venía de donde debe venir, de adentro, y así se inventaban los modos. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos, bueno, ya saben, desnudos. Y creció con su sueño y un día le dijo: Matilde, mi vida. El que no ha dicho esto alguna vez no sabe lo que se ha perdido. Matilde, mi estrella, le dijo: si nos casamos, y así desde dentro bailó para ella. Y así le dijo: retuvo estrellas en el sur para animar tus ojos, guardé los hielos del glaciar para azular tus ojos, que sepas que no es fácil respirar, y esto a todos los enamorados o los que lo han estado alguna vez, yo estoy muy enamorado, del aire en el que no estás. Volví al lugar donde el amor podía entretenerse y solo queda la canción que dices que no vuelves, que sepas que no es fácil respirar, el aire en el que no estás. Entre tanta historia creció Pedro y Lara creciendo a pesar suyo, descubriendo que crecer es ir perdiendo la ventaja que nos daba la niñez. Esta canción, yo tengo una sobrina que se llama Lara y se la dediqué un día, no la canté, le mandé el audio. Y así lo dijo Saramago, que en el mundo hay dos grandes superpotencias. Una es Estados Unidos y la otra somos todos nosotros de forma individual. Él también ha mostrado las contradicciones de ese mono espabilado, quizá tras agotarse el polvo de hadas que sobre él roció campanillas cuando era Peter Pan. Nos mostró lo que sabía y lo que quería saber. Del sol solo sé que es de luz y fuego, del mar que al final se convierte en hielo. No puedo entender la guerra y las cruces, no sé que la luna no da la cara y sé que el presente ayer fue mañana. Yo sé que al final solo quedan huesos y sé que en los ojos vive el misterio. Quisiera saber cuándo no se sufre. Un cantautor que pese a los años no ha perdido su identidad, su sencillez, su timidez y su pausa canaria con la que yo me siento tan identificado. Unas características que lo hacen inconfundible, convirtiéndose en un referente para muchos autores y, como decía inicialmente, un autor de una música que se ha insertado en mucho de lo que estamos aquí, como es mi caso, que forma parte de mi banda sonora
y creo que todos ustedes no han cantado y no han seguido los estribillos y las canciones que he tatareado, no porque no las supieran, sino por simple timidez, ¿verdad? Ahora digan que sí, claro, claro. Como dicen mis alumnos en clase cuando lo pregunto, digo, ¿lo saben? Claro, pero es una pregunta trampa. Yo después nunca les pregunto que me digan lo que saben, para no hacerlos quedar mal. Ahora sí, antes de ceder la palabra a nuestro Fernando Lobo, que yo cada vez que hablo de él digo nuestro Fernando Lobo, yo no sé por qué me ha dado a mí ese punto. Bueno, nuestro Fernando Lobo, al que como siempre agradezco la dedicación a este ciclo en el que soñamos hace un par de años, le quiero agradecer a Pedro, muy sinceramente, que haya pasado por este bache, por este sitio, por este salón de estar, por este cuarto donde hoy da aquí el hielo glaciar y allí está el Sáhara, tenemos los dos vientos, ¿no? Su presencia en este pequeño cuarto de estar del sur, la Universidad de Cádiz, que le acoge con cariño, y yo como vicerrector, en nombre del rector y en nombre propio, le agradezco infinitamente que esté aquí, porque para mí, sinceramente, hoy, como otros muchos días, es un día grande, pero hoy también, y hoy es 7. Gracias. Tomo la palabra y el moderador no debe hablar nunca de sí mismo, pero voy a romper esa norma para contaros y para contarle a Pedro que yo, allá por el tiempo del disco Raíz, yo era un muchacho más canijillo, más joven, por supuesto, tenía el pelo largo, cogido en una coleta, y tenía gafas de montura metálica. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente me decía que me parecía a Pedro Guerra. No es que me lo dijeran mucho, es que de repente yo alguna vez iba a lo mejor a algún concierto de algún cantautor y me pasó que hacían la gracieta de voy a tocar una canción de Pedro Guerra que ha venido a vernos, ¿no? Y me señalaban a mí, todo el mundo le hacía mucha gracia, a mí también, ¿por qué no? Y un día, un concierto que dio en el Teatro Falla, presentando el disco Raíz precisamente, por eso me acuerdo, yo me di un paseo por la cola, por la fila de gente para buscar a un amigo y la peña se daba codazo. Me miraba y se quedaba ahí como, ¿es o no es? Total, que la cosa suma y sigue porque de repente un día un amigo, y yo preséntate, no sé si os acordáis de un concurso, un programa que se llamaba El Informal. Había una sesión que era el concurso de parecido razonable. Y el amigo con el cachondeo, Guille, venga, grábate un vídeo. Esto era cuando el VHS, ¿vale? Para que ubiquemos un poquito la acción. Grábate un vídeo y lo mandamos al concurso de parecido razonable. De Guille, déjame tranquilo, venga, grábatelo. Total, que lo grabé y fui finalista. Al final ganó un tipo que decía que se parecía al Prats, pero era mentira, yo me parecía más a Pedro Guerra que... El caso es que, bueno, incluso un día yo en aquella época, pues era como era, no sé cómo, averigüé el hotel en el que se quedaba después de un concierto en Cádiz y me planté allí a las 7 de la mañana con mi amigo, una cosa absurda, así, me podrían haber puesto una denuncia realmente. Total, y cuando apareció él que se iba, la finalidad era acercarme y decirle, Pedro, hola, ¿qué hay? Me dicen que me parezco a ti. Fin de la conversación. Ya está, es una pequeña anécdota que son una tontería para romper hielo, pero también para hacernos ver que, como muy bien ha esbozado el vicerrector, Pedro forma parte de nuestra memoria sentimental y es un artista, un musicazo al que conoce muchísima gente, al que conocemos y que nos ha dejado huella y nos sigue dejando con su inmenso cancionero, porque tiene unas canciones que son una locura, que no sabemos muy bien. A muchos nos abrió el cerebro directamente y yo creo que él es el culpable de que, o sea, si no fuera por él, la mayoría de los cantautores españoles que vinimos después tocaríamos peor la guitarra seguro, porque él fue como, Guillo, ¿esto qué? Nos abrió un mundo de armonía, de ritmos, ¿esto qué es? Una riqueza, una exuberancia, por no hablar de las letras, ¿no? Las letras, en fin, bueno, que no, tampoco se trata de esto de hacer aquí un piropeo fascinón, pero es que es real, todo esto es real. Y yo creo que no exagero tampoco si digo que cuando se haga una lista de los mejores discos de la historia
de este país, pues varios de Pedro van a estar en esa lista, tienen que estar obligatoriamente, y no es exageración, esto es totalmente objetivo. Total, que ya sabéis, quienes me conocéis, que yo todo este tipo de piropos me gusta, para romper el hielo, condensarlo en unos versillos que paso a leer. Es la introducción estándar en décima. Es este cantor canario pura sensibilidad, es ternura y es verdad. Su acorde es muy necesario. De escenario en escenario, las penas nos las entierra. El alma a su voz se aferra cuando entona una canción. Va a comenzar la función. Con ustedes, Pedro Guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes o tardes, noches. Yo creo que podríamos quedar aquí todos los martes y repetimos esto, porque uno sale, no sé, como que me vengo arriba, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Pues nada, vamos a empezar el diálogo, que es verdad para lo que estamos aquí. Lo de los piropos está muy bien, pero es un preámbulo. Y a mí me gusta mucho, ya sabéis que no habéis venido más al ciclo, empezar un poco por el principio para ver de dónde viene el arte de los artistas que pasan por aquí. Y entonces, pues a mí me interesa mucho, a ver si nos hablas de tu infancia, del ambiente que había en tu casa, qué primera semilla había ahí que te empujase a la música y a la canción. Bueno, en mi casa había una guitarra, eso es muy importante, una guitarra que tocaba mi padre, no muy bien, pero bueno, lo suficiente, sabía los suficientes acordes. Y mi padre era un hombre de letras y le gustaba escribir, había muchos libros, había discos, le gustaba mucho la música clásica, pero había una pequeña sección que tenía 8 o 10 discos de música latinoamericana, discos que luego fueron fundamentales para mí. Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, Hacia la vida, de Chabela Vargas, algún disco de Atahualpa Yupanqui. Entonces, ese es en el ambiente que yo crecí. Cuando había determinadas reuniones familiares en Navidad, pues esa guitarra aparecía por ahí, mi padre cantaba canciones latinoamericanas, canciones de Agustín Lara también, y eso es mi primer contacto con la música, y creo que a raíz de ahí éramos una familia bastante musical, en la medida en que se cantaba mucho y todos pues estábamos acostumbrados a escuchar esas canciones, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda mucho, es un buen punto de partida, ¿no? La figura de tu padre es un referente importante, ¿no? Porque, bueno, eso, cantaba canciones en casa, pero también era una persona con un compromiso político, una persona que, bueno, él escribió varios libros, le interesaba la historia, la poesía. Sí. La primera canción tuya, creo que la letra era un poema suyo, ¿no? Sí, mi padre tenía mucha... Bueno, él fundamentalmente, desde que yo tengo uso de razón, él es político, era político, fue alcalde de mi pueblo muchos años y después fue el primer presidente del Parlamento de la Autonomía Canaria, pero tenía además esa vertiente pues, de inquietud cultural. Efectivamente le gustaba mucho la investigación histórica, escribió algún libro sobre cosas que tenían que ver con los guanches y cosas que él investigaba. Entonces escribió un día una letra de una canción que se llama Cataiza, que cuenta una historia real, ¿no? A los guanches los capturaban y los traían a Valencia y a Sevilla. Había mercados de esclavos y los vendían en los mercados de esclavos y tenían el detalle de apuntar los nombres cuando los embarcaban para traerlos. Y entonces ahí figuraba una historia de una niña de 8 años que se llamaba Cataiza. Entonces mi padre escribió una canción, una letra, y yo le puse música
a esa letra. Esa fue mi primera canción. Por eso esa canción ha vivido, ha pervivido, todavía hoy la puedo cantar. Todas las demás que escribí en aquella época, ya no. Pero aquella, al ser la letra de mi padre, pues... Tiene ese vínculo. Sí, bueno, o sea, lo otro que estoy diciendo es que en realidad lo que uno escribe con 14 años, pues es algo como muy básico y primario. Ya uno, yo acabo de cumplir 56, como que ya no canto las cosas que cantaba con 14. ¿no? Claro. No, me siento raro. Me siento como raro. De hecho, la canción grabaste una versión con los sabandeños, ¿no? Sí, esa canción la grabé con Taller Canario, era como pues las 3 o 4 canciones más emblemáticas de Taller Canario, esta era una. Y después la grabaron los sabandeños, efectivamente, y yo la canté con ellos. Qué bueno. Y bueno, tú eres de Güímar, en Tenerife, y a mí me interesa también una cosa que, no, las coordenadas geográficas yo creo que muchas veces nos marcan de alguna manera. ¿Y qué pozo crees que ha dejado en ti, además Canarias, que tiene una riqueza cultural de folclore y de historia y de un montón? ¿Qué pozo crees tú que ha dejado en tu música y en tu manera de, ¿no? culturalmente, en tu manera de expresarte? ¿El hecho de ser canario? Sí, exacto. Yo creo que es la clave para entender mi música y mi manera de hacer, ¿no? De hacer y de ser. Porque, bueno, Canarias es una confluencia. Canarias, en realidad, geográficamente, históricamente diría yo también, somos África. Nosotros no, digamos, culturalmente sí, pero no somos europeos, no estamos en Europa. Pertenecemos a Europa, pero no estamos en Europa. Las Islas Canarias están en África. Pero culturalmente somos europeos. Y después tenemos como el corazón y el alma en América, ¿no? Porque toda la emigración canaria viajó a Cuba, viajó a Venezuela y a muchos más sitios, ¿no? Pero fundamentalmente Cuba y Venezuela, pero también Argentina. Hay incluso un pueblo en Estados Unidos, se llama San Antonio de Texas, que está fundado por canarios. Montevideo también, o sea, quiero decir que hay la presencia canaria. Entonces esas gentes iban y cuando volvían, pues eso lo traían, ¿no? En la isla de La Palma se hacen boleros, se hacen... Punto cubano. Se hace punto cubano. Creen los palmeros que lo inventaron ellos y que después se lo llevaron a Cuba. Eso es así. Esas peleas existen. Así que en realidad, pues, Canarias es, de manera natural, es un lugar de mestizaje. Es una cultura mestiza, es una cultura que bebe de 3 continentes, ¿no? Y yo creo que eso a mí me ha dado esa mirada, ese fuerte componente que tiene mi música, que es latinoamericano, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, de los sabandeños que hicieron dentro de su discografía, hay 3 discos dedicados a la música hispanoamericana, donde ya hicieron una versión de Alfonsina y el mar, pero pienso que debió ser como al año siguiente de que la grabara Mercedes Sosa, ¿sabes? Es decir, que había músicos en Canarias que estaban al día, sabían las cosas que se hacían en América y las reproducían prácticamente inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí hay un pozo cultural de cosas mezcladas que es fundamental. Para mí es fundamental y yo creo que explica mucho de las fuentes de las que yo bebo. Qué maravilla. Y creo que en esa línea, ¿no? Trabajabais, profundizando en eso, trabajabais en el taller, ¿no? Que me parece una cosa muy interesante de la que se suele hablar poco, porque claro, tu disco en solitario sale en el 94, 95, 94. 94 se graba, 95 sí. Pero claro, tú ya llevabas desde los años 80 trabajando con el taller y sacasteis 4 discos, si no me falla el dato.
¿Cómo era exactamente ese trabajo que hacíais? ¿En qué consistía? Porque, bueno, incluso en el 85 ya grabasteis una canción con Silvio, ¿no? Una canción tuya, Sí. la de... ¿Cómo fue ese proceso? Si lo puedes resumir un poquito. De hecho, lo primero, yo empecé solo y muy, muy jovencito. Yo tenía Sí, porque 16 años y ya iba por ahí a cantar. hay fotos de taller en el que pareces un niño. Pero ¿no? antes de taller incluso Todavía, claro. estuve 1 año y medio cantando solo. Era tan pequeño que mi madre me tenía que llevar a los conciertos. Yo no podía ir. Entonces mi madre me llevaba, ¿no? Y entonces luego se organizó, yo trabajaba con una asociación que se llamaba Centro de la Cultura Popular Canaria y organizaron un encuentro de cantautores. Entonces yo fui como uno de los representantes de la canción de autor en Canarias de aquella época y ahí conocí a Andrés Molina y a Rogelio Botáns, con los que formamos el Taller Canario. Fíjate, ¿por qué formamos el Taller Canario? Yo siempre digo que los 80 fueron unos años muy malos para los cantautores. Yo hago siempre bromas, yo digo que tú salías al escenario solo con tu guitarra y de repente veías a todo el público que hacía así y se iban corriendo hacia allá, ¿no? ¿Sabes? Y estabas ahí cantando y te gritaban, toca una con marcha, cosas así, ¿no? Era terrible, ¿no? Fueron años muy duros, hasta que llegó Tracy Chapman y lo cambió todo, los cantautores lo pasamos muy mal. Ya después vino Tracy Chapman y cantó ella solita allí y de repente fue como, vuelve la música acústica, entonces todo el mundo hacía unplugged, ¿no? Claro. Pero, en fin, hubo una época muy mala. Entonces en ese encuentro nosotros dijimos, para combatir, ¿no?, esa cosa de tocar solos con la guitarra, ¿no?, que la gente lo veía como un tostón y que probablemente lo era, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no nos apoyamos, no? Mientras tú cantas, pues yo voy a tocar un poco el bajo y el otro toca un bongo y mientras canto yo, pues así, y nos hacemos voces. Entonces ese es el germen, esa es la semilla del Taller Canario. Por eso nosotros decíamos, Taller Canario es un colectivo de cantautores en realidad. Y nace así, como un colectivo de cantautores. Somos 3 cantautores, cada uno canta sus canciones, las escribe y los demás somos como la banda que los acompaña. Pero claro, eso que empezó así acabó convirtiéndose en un grupo estándar. Pero siempre con la curiosidad de que dentro del grupo había 3 formas de ver y de entender y de hacer las canciones. Qué bueno, muy interesante. ¿Te parece si toca una cancioncita? Sí. Perdonen que tengo que afinar porque la guitarra está pasando el mismo frío que nosotros aquí. Pero el que afina no es traidor, Pedro. Cuando tú no estás, los leños de las vías se pliegan sobre sí, quedando los vagones sin hora de salida en un hangar sin fin. Cuando tú no estás, se achican los abrazos, se seca el manantial, no hay lumbre en las canciones, la lámpara del faro desiste de alumbrar. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás, siempre. Cuando tú no estás, las hojas de los pilos se ausentan de su don y en todos los lugares dormitan escondidos los pájaros sin voz.
Cuando tú no estás, la estancia se oscurece y se acentúa el mal. Vacías las ciudades, océanos sin peces, cometas sin volar. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás, siempre. Gracias. Y lo que yo comentaba en la introducción de, bueno, que me parece, bueno, no a mí, sino que eres un excelente guitarrista, tienes un control de la armonía y de tantas cosas y tal, que no, bueno. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje con la guitarra? ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo llegaste a donde has llegado en ese terreno? La verdad es que siempre me pareció, quizás por esa cosa de los años 80 y porque uno empieza a hacer este tipo de música, pero desde el primer momento quería en las letras huir del elemento panfletario, digamos, ¿no? Y con respecto a las músicas, me parecía importante tener el máximo de formación posible, porque creo que cuanto más formación se tiene, pues más herramientas también, y puedes expresar mayor cantidad de cosas, ¿no? Entonces, con respecto a las letras, lo que hice siempre fue leer muchísima poesía. He sido un lector de poesía, bueno, he leído mucha poesía. Y con respecto a las músicas, bueno, pues estudié un poco en el conservatorio. No iba al conservatorio, pero me preparaba los años así libres. Llegué a estudiar grado elemental, o sea, tengo hasta cuarto de solfeo. Estudié guitarra clásica unos años. Pero para mí el mayor sitio de aprendizaje, ¿sabes? Cuando yo escuché por primera vez a Silvio Rodríguez, con quien acabo de grabar esta canción precisamente, Cuando tú no estás, yo estaba ya escribiendo mis primeras canciones y yo entré en un lugar ahí en mi pueblo, en un pub. Entré en un pub que había de la época, había pub, y además en los pubs podías entrar y sonaba así Rodríguez, ¿no? Eso ya es como una cosa loca a tope, ¿no? Entonces, yo entré y de repente escuché una música y dije, ¿pero qué es esto, no? Porque tenía una letra que era como una cosa, una manera de expresarse que yo decía, pero esto... Y sobre todo se escuchaba una guitarra bien tocada, ¿no? Y elaborada, ¿no? Y pregunté, y era Silvio, y estaba cantando Te doy una canción, ¿no? Que es una canción además que no rima. Que no rima, pero que además se supone que está hablando de Cuba, de su patria, ¿no? Es como una canción de amor, es una canción de compromiso político, pero cantado y dicho desde otro lugar, ¿no? A mí me pareció tan revelador eso y me gustaba tanto cómo tocaba la guitarra Silvio. Entonces, claro, ¿dónde aprendo yo? Pues aprendiendo a tocar las canciones de Silvio, ¿no? Y ahí pues aprendiendo una cantidad de acordes, porque Silvio pues en sus canciones se va un poco, ¿no? de lo que uno está acostumbrado armónicamente. Es como muy Beatles también, ¿no? Que es esta cosa que tienen los Beatles, ¿no? Que de repente armónicamente se van para un sitio que te sorprende y dices, jo, este acorde metido aquí, esto, ¿sabes? Esto Entonces, mola. Sí, y después el siguiente paso fue descubrir la música de Brasil, ¿no? A mí hay dos personas que me dieron muy fuerte, una es Silvio, y años después yo descubro la música de Yavan
Y ahí hay como un universo armónico ya, o Caetano Veloso, que es completamente... Entonces, aprendiendo a tocar esas canciones, uno aprende acordes nuevos y los intenta usar. Hay un primer paso de imitación, no cabe duda. Yo cuando tenía 15 años y ya había conocido a Silvio, hacía todas las canciones igual que él. Cantaba igual que él. Me ponía la mano así cuando cantaba con otro, cuando cantaba con otro. Cuando me sentaba, ponía un pie así y el otro encima. Nos sentábamos igual que Silvio. Claro. Y bueno, pero yo creo que el truco después está un poco en que coges aquí de Silvio, luego coges aquí de Caetano, allí de Yaván, le pones un poquito de música canaria, no sé, y haces un cóctel y bueno, cada uno hace su cóctel, ¿no? Claro. Y yo pues con mis influencias. Pero, en fin, siempre tuve muy claro que había que tocar bien la guitarra y que había que intentar cantar lo mejor posible y tocar bien la guitarra y tener herramientas para hacer cosas mejores, ¿no? Pues sí, qué bueno. Y en la otra parte, ¿no? Como la parte de las letras, claro, pues yo he estado reescuchando tus discos ahí otra vez y como un poco intentando verlos con perspectiva, ¿no? Porque claro, es como que llevas toda la vida escuchándolos y lo escuchas de manera natural, pero caes en la cuenta de que realmente antes de ti, antes de Golosinas, a mí no me suena nadie que enfocase las letras como tú las enfocabas, porque por un lado son muy poéticas, pero por otro lado tienen un punto de naturalidad. Son profundas, pero también son frescas a la vez. ¿De dónde salió eso, Pedro? ¿Cuáles eran tus influencias? ¿De dónde robaste para hacer tu cóctel en esa línea? Sí, pues eso fíjate que no sé si lo sé contestar, porque... Claro, quién sabe nadie. Y porque igual es un truco que yo no lo voy a decir. También es verdad. No lo sé, es una broma. Pero la verdad es que yo creo que es una mezcla de lo que... Mira, en Golosinas hay... bueno, no lo digo mucho, pero... En fin, hay 3 influencias muy importantes. Una es Silvio Rodríguez, otra es Caetano Veloso y otra es Fito Páez, porque ya para la época de Golosinas yo ya estaba muy prendido con la música más moderna de Argentina de aquella época, que eran Fito Páez, Charly García, Spinetta. Entonces, pero sobre todo Fito Páez. Y yo creo que en Golosinas se ve perfectamente en qué canciones está Silvio más presente, en qué canciones está Caetano. Peter Pan, por ejemplo, es una canción que nace de un ritmo que yo aprendo de Yaván directamente, ¿no? Y a la hora de escribir, pues yo creo que también es la conjunción de eso, de las influencias de Silvio, a la hora de escribir de Fito también, y sobre todo de la poesía que leía. Porque es que de verdad que no es que leyera un poeta, es que leía todo lo que caía en mis manos, ¿no? Por supuesto, en aquella época pues uno leía a Neruda, leía a Alberti, Rafael Lorca, Miguel Hernández, no sé, todos los poetas así, Benedetti, por ejemplo. Claro. Yo recuerdo, Benedetti es el primer poeta al que yo voy a ver en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y eso fue algo muy potente, ¿eh? Porque en el Paraninfo deben caber 500 personas, pero es que había gente sentada en los pasillos. Y es la primera vez que yo vi como a 600 o 700 personas que iban a ver a un tipo recitando poemas, ¿no? No cantando, sino recitando poemas. Era como, sí, era un poeta que empezaba a ser una estrella del rock, ¿no? O del pop. Así que, en fin, yo creo que es de ahí un poco de todo eso, que nace mi forma de escribir. No lo sé, porque la forma de escribir es algo en lo que no lo tengo tan claro, ¿no? Claro, también ahí está tu personalidad, ¿no? Que se refleja en tu manera de ser, me imagino. Qué guay. Después, ya hemos hablado de tu fase canaria, ¿no? Das el paso y decides ir a Madrid a principios de los 90. ¿Y cómo es ese camino hasta el primer disco? Porque de repente llegas de Canarias, llegas a Madrid, allí te conocían ya, no te conocían, ¿cómo...? Bueno, tenía algún contacto importante, quiero decir, cuando yo llego a Madrid, Sabina y Aute ya han grabado una canción cada uno con el Taller Canario
y por una cuestión familiar, además hay una relación bastante directa con Sabina. Y Ana Belén ya ha grabado una canción mía, una primera canción que se llama Nadie Sabe, que grabó Ana Belén en un disco suyo que se llamaba Veneno para el Corazón. Y entonces ya yo tengo ese contacto con Víctor Manuel y Ana Belén, con Sabina. Y entonces, digamos que no es que vengo al vacío, yo a la aventura, ya conozco. Ya estoy relacionado familiarmente incluso con Luis Pastor. Y entonces con Luis, pues ahí Luis, de hecho Luis Pastor fue el primero, ¿no?, que cantó en el Libertad 8. Luis fue el que fue al Libertad y habló con las chicas que lo llevaban y dijo, oye, ¿puedo cantar aquí? Sí, y empezaron a programar a Luis. Ostras. Y entonces después vine yo y Luis dijo, mira, está este muchacho que acaba de venir de Tenerife, oye, pues mira, vamos a probar. Y yo empecé a cantar en el Libertad 8. Y en aquella época también cantaba en la cafetería del Teatro María Guerrero, que tenía una cafetería abajo, chiquitita. Bueno, empecé a ir a los sitios donde me llevaba Luis. Pero entonces, pues eso, claro, como yo de repente pues ya los conocía, pues yo invitaba pues a Ana Belén y a Víctor y de repente pues venían una noche a verme cantar. Eso pues impacta bastante, quiero decir que tú entras en una sala donde hay 8 personas y 2 de ellas son Víctor Manuel y Ana Belén y dices, hombre, pues este chico, no sé, algo tendrá, ¿no? Y esto pasaba porque yo recuerdo cantar en la cafetería del María Guerrero y efectivamente ya haber muy poquita gente, pero estar Ana y Víctor ahí viéndome, ¿no? Entonces yo empiezo a cantar en el Libertad 8. Y fíjate que me dijeron, vamos a probar, vas a cantar todos los martes de este mes. Y a ver cómo va. Y entonces estuve un año seguido a partir de entonces. No sé muy bien cómo fue, pero porque estas cosas, si yo hubiera tenido la receta, lo hubiera hecho antes. Claro. Me pasó con 28 años, lo podía haber provocado desde los 22, pero no, pasó a los 28. Y es que de repente pues canté un día. Y el primer día, pues, estaba mi familia de Madrid, pero debieron venir 2 o 4 que se enteraron, y entonces al martes siguiente vinieron esos con 4 más, no sé qué pasó, pero te fue. De repente en 2 meses, el Libertad 8 se llenaba todos los martes. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues, ya, pues, eso se empieza a correr la voz, Victoriana, pues, igual y Sabina pues hablan en la compañía, no sé, entonces te viene a ver alguien. Y un día vino José María Cámara, que por aquella época era el presidente de BMG. Entonces vienen, les gusta, ven lo que está pasando, ven que hay un montón de gente que han venido a ver a un artista desconocido, pero que toda la gente se sabe las canciones, porque se las han aprendido de ir los martes, porque la gente los grababa con los casetes, así. Sí. Y pues eso, y de repente pues en un año más o menos estaba, o sea, a la vuelta de la Navidad, yo empecé en octubre y a la vuelta de la Navidad ya estábamos hablando en conversaciones con MMG para firmar, para empezar a preparar el disco, no sé, todo fue como muy rápido. Pero no tenemos la receta. No, claro. Esto pasa o no pasa y bueno, yo tuve la suerte de que pasó. Y yo una cosa que tengo muchísima curiosidad, he leído por ahí que nosotros conocemos el disco Golosina, grabado en directo, con tal, pero se hizo una versión previa grabada en Brasil. ¿Eso cómo fue esa experiencia? ¿Cómo sonaba eso? ¿Alguna vez lo escucharemos? ¿Por qué lo descartaste? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿tú estuviste en Brasil grabando entonces, ¿no? Sí, yo estuve en Brasil grabando, sí. Y bueno, nosotros firmé con la compañía y como yo tenía como este componente brasileño, pues surgió la posibilidad. Y de hecho fui a Brasil y de hecho grabé con la que es, yo creo que todavía hoy, o ha sido todos estos años, la banda y el arreglista de Chico Buarque, que es una eminencia, ¿no? Pero fíjate qué cosas, porque nosotros fuimos a Brasil, ese disco lo producía Víctor Manuel, yo fui con Víctor Manuel a Brasil, grabamos el disco. Pero cuando volvimos y cuando escuchamos el disco,
el disco no era. ¿Sabes? Estaba pasando una cosa en el Libertad 8 y de repente ese disco no recogía eso. No era una fotografía, un retrato fiel de lo que pasaba en el Libertad. Faltaba algo. Eso, no sé. El disco no está mal, pero no. Y entonces... y fue algo alucinante, porque que la compañía dijera, pues nada, lo aparcamos y lo vamos a grabar de nuevo. ¡Qué Eso cosa! fue increíble, ¿no? ¿Y no te riñeron ni nada? No. Bueno, no sé si a Víctor Manuel lo habrán reñido, el productor era él, pero yo creo que no. Simplemente dijeron, no, vamos a... Entonces, ¿cómo podemos hacer para reflejar lo que pasa en la Libertad? Pues grabemos un disco en directo con la gente que va a la Libertad. Y eso fue lo que hicimos. Ahí cambié de productor y todo recayó en manos de Carlos Narea, que además Carlos Narea venía de hacer El amor después del amor de Fito Páez, que es un disco fundamental. Claro. Que ahora cumple años, ¿no? Sí, ahora está cumpliendo 30. Bueno, mejor no decimos los años que cumple. Mejor no. Eso no lo callamos. Y entonces, pues nada, pues eso fue lo que hicimos. Montamos un escenario en un estudio que se llama Cinearte, que ya no existe, está en Madrid, se montó un estudio, se reunió una banda y se grabaron 17 temas, de los que hay pues igual 7, 8 que están con banda, pero hay muchos temas solo a guitarra. Y se convocó a la gente que iba a Libertad para que vinieran, hicieron de público, hicimos creo que 2 días, 2 conciertos y se grabó. Y entonces, claro, eso, el resultado era como tremendo, ¿no? Porque era el primer disco de un artista, pero grabado en directo con un público que se le escucha cantar, ¿no? Era como bastante loco, pero bueno, creo que se consiguió el objetivo, que era de alguna forma mostrar en un disco el artista que yo era en ese momento, ¿no? Sin enlatarlo, porque quizás la experiencia de Brasil pues le quitaba un poco de vida, ¿no? y de emoción a todo eso. Entonces nunca escucharemos esa versión, ¿no? No. Fíjate que cuando hice la vuelta sobre golosinas en el año 2018, lo barajamos. Barajamos la posibilidad de hacer, bueno, más que nada son operaciones como de marketing, ¿no? Claro. De decir, bueno, sacamos el golosinas, pero añadimos. Rarezas, ¿no? Pero lo escuchamos y es que... Sigue sin... No aporta gran cosa. Bueno, a ver si quedamos un día me lo enseña, que tengo mucha curiosidad. Bueno, eso sí puede ser. ¿Qué te iba a decir? Yo... Me queda en blanco de repente. Golosina... se me ha ido. Bueno, cántate una canción. Ya lo tengo. No la canto entonces. Cántala. No se me va a olvidar. Los oasis son siempre espejismos, hay pasiones que niegan el cielo. Cuando me quisieron, yo no quise tanto, y cuando he querido, no siempre quisieron. Las palabras no solo definen, hay canciones que guardan misterio. Cuando me llamaron, no escuché el mensaje. Cuando yo lo quise, no me respondieron. Poco, mucho, algo, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas.
Hay distancias que guardan caricias y lugares de pocos senderos. Mis señales de humo no encontraron ojos y llegaron cartas cuando estaba lejos. En el mar hay tesoros y peces, en el río hay arena y secretos. Cuando lo quisiste no salió la luna, cuando no esperabas te llovieron besos. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Ya está, la pregunta de antes es una pregunta un poco friki, ¿vale? De los que nos gusta leernos los libretos de los discos y ver quién está ahí tocando y esto. Y es en Golosina, están John Parsons y Marcelo Fuentes, que también estaban en el disco Pensión Triana de Javier Ruibal, que es de un año antes más o menos. ¿Es una casualidad o a lo mejor tú escuchaste el disco y dijiste, estos dos colegas me molan? No, no es una casualidad, es que, o sea, la banda, digamos que la seleccionó Narea, ¿no? Narea, a Marcelo Fuentes ya lo conocía, precisamente de tocar con Ruibal. Esto sí es posible que no fuera una casualidad, pero además con Marcelo Fuentes ya teníamos como una amistad. Y Narea grababa siempre con John Parsons. Supongo que esto viene del Rock and Ríos, porque John Parsons pues era el guitarrista que hizo el Rock and Ríos con Miguel, y después Tino Di Geraldo pues porque era uno de los músicos así como... La verdad es que yo tuve la suerte de grabar ese disco con esa banda, que es como... Es un trío de un nivel espectacular. O sea, y además creo que, porque fuimos a un local de ensayo y yo tocaba mis canciones solo a la guitarra y ellos como ya te cogían se sumaron, ¿no? Que ese es uno de los hallazgos que no tenía la parte hecha en Brasil, que las partes con banda, el eje central somos mi guitarra y yo. Claro. Y entonces los músicos se acoplan a eso y van tocando conmigo, pero no son unos arreglos diseñados sin pensar en que el corazón de eso que está sonando tiene que estar en lo que yo estoy tocando y cantando con la guitarra, ¿no? Claro. Ese creo que es el éxito de Golosinas, sobre todo en esta, como te digo, en estas partes donde hay banda, ¿no? Y ahora una pregunta como más abstracta, no es tanto sobre tu carrera en concreto, sino esa época, un poco sobre esa época, en los años 90, ¿no? Que de repente ocurría eso de que o sea, cantautores llegaban y estaban en las radios comerciales, y también de repente pues se ponía de moda un músico de música celta, también un músico, es la época del flamenco fusión con Ketama. Quiero decir que había una diversidad que me da la sensación de que hoy en día, o sea, claro que hay mucha música, pero me refiero en su reflejo a los medios. ¿Tú ves esa diferencia? Cuéntame un pelín, un par de pinceladas de tu perspectiva. Es que los 90 en ese sentido fueron una época increíble. O sea, pasaban cosas que ahora son impensables. ¿Te acuerdas del programa de Ramón Treset? Que Ramón Treset era el presentador de la NBA. Claro. Y luego tenía ese programa de radio, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía un programa de radio. Y decían que él hacía música NBA, era NA, ¿no? En realidad New Age, pero se hacía esa broma, ¿no? O sea, entonces en esa época Ramón Treset ponía, por ejemplo, a Dulce Pontes, y luego Dulce Pontes venía a Madrid y llenaba el Palacio de Congresos. O sea, que había, por ejemplo, programas de radio que tenían una influencia muy grande y que la gente, si escuchaban
Lito Vitale, de repente escuchaban cosas así y luego esos artistas venían a España y se llenaban teatros. Y efectivamente nosotros sonábamos en radio. Yo tenía en una época, lo debo tener por ahí, tenía una lista de 40 principales, de los 40 principales. Tenía una lista, en una semana había 3 canciones mías en lista. Había entrado yo con biografía precisamente en los 40 principales. Estaban los cómplices que habían grabado una versión del Marido de la Peluquera y no sé si estaba Ruido con Joaquín Sabina o Contamíname, no sé. Entonces tú sonabas en radio. De repente hubo como una vuelta, yo hice la broma de Tracy Chapman, pero es verdad que de repente a nivel mundial volvió un interés por la música acústica y esto creo que nos ayudó a todos. Y efectivamente había un espacio en la radio para nosotros. Y esto un día se acabó. Un día se acabó. Yo me tomé unos años sabáticos y cuando volví saqué un disco Vidas en el 2008 y ya no había radio. Ya no podíamos sonar en radio, ya no sonábamos en radio. Y además nos quedamos en un territorio de nadie. Porque los indies tenían Radio 3. Los latinos tenían Cadena Dial. Los pop tenían los 40 principales. Los nostálgicos tenían M80. Yo que sé, había radios para todos. Pero nosotros nos quedamos en un territorio donde no podíamos sonar. Por una cosa o por otra, no nos querían en ninguna radio. Fíjate, los 90, de repente había aquel programa de Joaquín Guzmán que se llamaba La Gramola. La Gramola, mítico, lo escuchaba Sonábamos muchísimo. en La Gramola, luego íbamos a las ciudades y hacíamos gramolas de estas en directo. Y de repente habían sitios ahí con, no sé, 1.500, 2.000 personas que venían a escucharnos, a Ismael Serrano, a mí. Entonces eran otras épocas. Pero eso no es una mutación de que de repente a la gente no le interesa, no, eso quiero decir. Que no es una cuestión del público, sino que de repente el sistema que sea, no sé quién es, decide que eso ya no, ¿no? Porque otro sentido no. Sí, yo entiendo que sí, que eso es una cosa como que sí, va como por racha, luego la gente como que medio que el público se va cansando, ellos notan como que ese globo se está desinflando, entonces buscan otro foco de interés. No sé si funcionará así, pero en fin, la verdad es que no sé en qué consiste, pero sí, todo eso se va transformando. Y ahora ya, pues, la época que vivimos es que también, porque se cierran las opciones. Por ejemplo, nosotros vamos a América y en América todavía hay un mundo para lo que ellos llaman la trova y para los cantautores y hay programas en los que puedes sonar, pero aquí todo funciona un poco distinto y yo creo que sí, que eso de alguna forma viene dirigido desde arriba. Alguien hay que en algún momento decide que la tendencia debe ir por aquí. Pues sí. Una cosa que veo yo mucho en tu obra es que tus canciones conectan con otras artes, o sea, hay esa conexión con el cine. Alguna canción inspirada en alguna película o algún verso por ahí que hace algún guiño, en la poesía, en alguna novela, o sea, en literatura, también incluso hay algún guiño a los cómics. Que tú ves interesante esa interconexión, alimenta, ¿no?, de ese sustrato. ¿Es necesario para que te sirva a ti para tener más herramientas o simplemente es que te apetece y ya está? No. Hay un elemento que me gusta, o sea, el cine me parece... A mí me encanta la música, pero, ¿sabes? El cine es como el piano, ¿no? A los instrumentos, ¿no? Es como, no sé, uno siente que el piano es el instrumento como más completo. Bueno, damos un paso más y pensamos en la orquesta, ¿no? En una orquesta sinfónica que tiene ahí todos los timbres, ¿no? Pero el piano, no sé, es como que, para la hora de la armonía y todo, no sé, y el cine es que es una maravilla porque el cine encierra todas las artes en una sola. Porque en el cine pues está la cosa estrictamente cinematográfica, bueno, que no es estrictamente cinematográfica, que es la interpretación, pero que viene del teatro. Pero está la interpretación, está la imagen, está la fotografía, está las artes plásticas, está la música, ¿no? Como que el cine tiene esa potencia, ¿no?, de encerrar. Tú en una película puedes jugar con todos esos elementos. Entonces a mí el cine me resulta muy inspirador.
Yo veo películas y las películas me sugieren. Yo vi El marido de la peluquera y cuando salí me fui a mi casa diciendo, aquí hay una canción, no sé, como que toda esa historia me ha sugerido una canción, ¿no? Entonces, y eso para el público es lindo porque de repente, sin tú proponértelo, no es que... Pero tú vas a... O sea, ese tipo de cosas hace que al público se le abran ventanas de repente. ¿Cuánta gente hemos visto El marido de la peluquera porque hemos escuchado tu canción? Por ejemplo, ¿no? O sea, o de repente citas a Silvio Rodríguez y alguien no sabe quién es Silvio y dice, espérate, este que canta... Eso yo creo que es súper lindo. yo conozco mucho a un músico uruguayo muy potente que se llama Rubén Rada. Mítico. Y las primeras veces que yo fui a Uruguay íbamos con una productora que era de Rubén. Que su percusionista es Fernando Lobo. Ah, sí. Sí, un percusionista de Fernando Lobo. Eso no lo sabía. Bueno, pues Rada tenía una oficina de producción y nos llevaba, íbamos a Montevideo y entonces ahí lo conocimos, lo tratamos bastante. Y él me bromeaba, siempre me decía, Pedro, yo a ti nunca te voy a regalar un libro, porque si te regalo un libro haces una canción. Y entonces, bueno, pues yo qué sé, uno busca pues fuentes de inspiración y leer, por ejemplo, a mí leer poesía, por ejemplo, si yo estoy escribiendo, leo poesía y de repente la poesía me genera mucha, ¿sabes? Hay sitios, el cine, la poesía, que me sirven de muy ayuda. Si estás atascado, por ejemplo, no sabes por dónde tirar, pues ahí de repente encuentras un foco como de inspiración, ¿no? Qué bueno. Pues sí. Y no vamos a hablar de tu 18 discos uno por uno porque estaríamos aquí hasta, yo qué sé, hasta el siglo que viene, porque tiene mucha enjundia, todas tienen muchas cositas, pero bueno, vamos a ir comentando algunas cosas. En Raíz, a mí me da la sensación de que hay como una especie de cambio en el lenguaje poético tuyo, no sé, como... no más maduro, porque yo creo que siempre tus canciones han sido muy maduras, ¿no? Pero ¿tiene otro matiz a partir de ahí las letras? ¿O esa sensación me dio a mí? Y la producción del disco también es diferente a las anteriores, ¿no? Ahí hay como un paso diferente, ¿no? ¿Eso lo ves tú o es a lo mejor cosa mía? Sí, o sea... mira, una cosa va llevando a la otra. Como te decía, Golosinas es el disco donde yo me presento, ¿no? Aquí estoy y estas son mis canciones. Pero está todavía muy claro esos elementos de Silvio, Fito, y quiero decir que todavía está como bastante obvio. Yo lo sé que está ahí, yo lo noto. Yo siempre digo que tan cerca de mí mi segundo disco ahí está reflejado lo que es un disco un poco más pop, ya que Golosinas, y es como el impacto que produce en mí de repente dejar de vivir en Canarias, que es un sitio pequeño, a vivir en Madrid, que es una ciudad enorme, está como esa cosa urbana. Y pienso que después de tan cerca de mí, yo creo que vino la banda sonora de Mararía. A mí me propusieron hacer la banda sonora de Mararía, que era... Mararía es una novela muy emblemática de la literatura canaria, es como la novela de la literatura canaria. Entonces se lleva al cine y a mí me propusieron hacer la banda sonora. Primero me dijeron, vas a hacer la canción, y luego, oye, ¿por qué no haces la música entera? Y entonces claro, ahí volví a algo que ya trabajábamos mucho con Taller Canario, que son las sonoridades de Canarias, los tambores, el folclore de Canarias. Porque yo creía que esa banda sonora tenía que tener esos elementos. El timple tiene un papel fundamental en Mararía, ¿no? Y entonces justo termino Mararía y viene Raíz. Y entonces en Raíz es donde yo introduzco la parte de canariedad, muy importante. Y hay influencias de ritmos latinoamericanos como el candombe y cosas así. Entonces ahí ya se empieza, en Raíz hay una fusión que va mucho más allá, como que yo entiendo que Golosinas es un disco de canciones, sin pretensión. Y Raíz es un disco donde ya yo estoy intentando introducir ritmos latinoamericanos, sonoridades nuevas y hacer un poco de fusión con mi música. En las letras, pues fíjate que no lo he pensado, no sé, probablemente sí, probablemente, por ejemplo, pero yo creo que... Las imágenes de Bebes del Río... Sí. Ahí sí. es otro enfoque poético... Sí, pero eso ya es algo que se produce más de manera inconsciente, claro. No lo pienso mucho, no lo pienso mucho. Escribo, pero tú dices que
que ya era maduro, pero creo que sí, que hay un paso de madurez importante en las letras de raíz. Y luego se concretan en ofrenda, ¿sabes? Que viene después. O sea que, bueno, una cosa va llevando a la otra, pero sí, a partir... Tanto raíz como ofrenda son dos discos donde yo me curré mucho la búsqueda de introducir cosas nuevas, ¿no? Lo intenté siempre, con cada disco mío, trabajar sobre una misma base, pero que el disco aportara algo diferente al anterior, ¿no? Claro. Siempre he tenido mucho, porque hay artistas a los que yo he admirado mucho, que en un momento dado es inevitable, uno se empieza a repetir a uno mismo, y ese fantasma a mí me persigue, el fantasma de la repetición, de hacer un disco y de que mis canciones me empiecen al público les pase que de repente, uy, esa canción, pero es que esa canción es prácticamente igual a una que hiciste. Y entonces, quizá por esa obsesión que tengo, intento buscar formas de llevarlo a otro sitio, ¿no? Para que no pase esto. Hay un disco que es Hijas de Eva, que no sé si en su momento... A mí me pasó como desapercibido, ¿no? Yo estaba ahí ya con ofrenda a tope, pero creo que en cierta manera muy adelantado a su época, ¿no? Hablando de los problemas, ¿sabes? Hablando del feminismo y tal, y hablando de conceptos que hoy en día están como muy en la calle, muy en el debate, muy no sé qué, pero en aquella época yo creo que no tanto. Y ahí hay grandes canciones aparte, la producción es una locura, pero ¿cómo fue ese trabajo? Debió ser complicado, ¿no? Hacer un solo disco... Sí. Temático, empaparte ahí de... Sí, tiene una razón, porque en el auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas, de Gran Canaria, me propusieron crear una obra original y estrenarla en 2 conciertos que se hacían en el auditorio. Entonces yo tenía pues esas 2 fechas y tenía que estrenar una obra original. Y también, como siempre, una cosa te va llevando a la otra, y a mí se me ocurrió que podía... hacer un monográfico sobre la violencia de género, ¿no? Y entonces ahí es que me pongo a investigar, y la verdad es que descubro que da para 14 canciones que tenía Hijas de Eva, y cada canción hablaba de una forma diferente de ejercer la violencia contra las mujeres. Fue un trabajo de investigación, yo leí mucho, me informé de muchas cosas. E hicimos ese concepto Hijas de Eva, donde además en directo, pues, en pantalla había imágenes de mujeres que iban hablando de la temática de cada canción, ¿no? Porque ahí hay canciones que hablan de la ablación, hay canciones que hablan del aborto selectivo, que es una canción que se llama Niña, que la grabé con Ciro Rodríguez precisamente. En fin, entonces, pues, de la prostitución, diferentes como temáticas de la violencia de género en sí misma, ¿no? Y sí, es verdad que en aquella época, en realidad... Esto es que hemos llegado al punto oficial, y a partir de aquí, cuando tú digas, paramos. Vale. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya. Hasta luego. Todo improvisado, todo improvisado. Entonces, lo que te decía es que sí, es verdad, que en aquella época... Hombre, en aquella época ya esto fue la época de Zapatero, ya se aprobó la ley integral contra la violencia contra las mujeres, porque yo recuerdo que fui al Congreso cuando se aprobó esa ley. Es la única vez que yo he estado ahí en el Congreso, en una cosa de estas. Precisamente como estaba con el disco Hijas de Eva, me invitaron. Y sí. No era la época del Me Too, pero era el comienzo de la visibilización de algo, de esta lacra, ¿no?, que tiene nuestra sociedad. Que uno piensa que de repente es que los asesinatos de mujeres, y eso es, pero uno empieza a escarbar y se empieza a dar cuenta que esa violencia o esa discriminación está en todas partes, ¿no? Entonces sí, yo creo, no sé si fue un disco adelantado a su época, pero sí es verdad que en aquella época pues no se hablaba tanto de estos temas. Se empezaba a hablar, pero no tanto. Y tampoco hablaban tanto los hombres, ¿no? Porque eso lo sigo pensando hoy en día. Creo que
pensar que eso es... Pensar que la violencia de género es un problema que tienen las mujeres es un error. Hombre, tanto. Es un problema que tiene la sociedad. Los hombres, aunque no nos damos cuenta, o sea, si no se ejerciera la violencia contra las mujeres, el mundo sería mejor y nosotros los hombres también viviríamos mejor. Está claro. Todos. Yo creo que es una cosa muy... Esto a lo mejor suena porque no se habla mucho, pero una cosa es de construir la masculinidad, ¿no? Y buscar unas masculinidades tóxicas. Y yo eso, cuando era pibe, de alguna manera intuitiva, no sabía cómo, pero tenía esa inquietud, como que el rol de machote, no sé qué, no sé cuánto, y no tenía mucho referente donde ve una sentimentalidad no tóxica, y uno de mis referentes eran tus canciones, porque no solo por Hijas de Eva, que ese disco, a lo que vengo a referirme es que no suena impostado, porque ya en tus discos anteriores tu manera de enfocar, de hablar sobre la mujer, de enfocar el amor, ¿no? De hecho, he escuchado una frase tuya, que algo así como una reflexión de que canción comprometida no es solo que hable sobre un tema social, sino una canción de amor. Ya simplemente porque el enfoque sea distinto, ya ahí también hay compromiso, ¿no? Yo lo creo. Yo creo que el compromiso está en todo, con tu trabajo fundamentalmente. Yo creo que cuando uno escribe una canción de amor, pero intenta de alguna forma reflexionar sobre algo tan fundamental en nuestras vidas como la relación de las relaciones de pareja o cómo nos relacionamos con los demás, porque ahora tengo que reconocer que me he perdido un poco con lo de las relaciones, ¿no? Porque yo soy, pero bueno, tenemos que ir aprendiendo y acostumbrándonos a todo, pero yo soy más de la vieja guardia. Ahora hay muchas formas de relacionarse y cada día salen como formas nuevas y yo ando un poco perdido, pero creo que hay que entenderlo todo, y precisamente en un mundo así, por ejemplo, creo que es importante que cuando cantamos una canción, sea de lo que sea, intentemos ser mínimamente profundos, ¿no? No pasa nada, no sonamos en las discotecas y ya está. Yo creo que sí. O sea, si uno va a la discoteca, uno baila reggaetón, ¿no? Porque no te vas a poner a bailar una canción de Aute en una discoteca, no. Pero debe haber un momento para cada cosa, y creo que haya una canción que es reflexiva, que hable de lo que hable, intenta de alguna forma tratar los temas con cierta profundidad. Porque luego también tenemos el elemento del humor. Luego, si esto todo lo tratamos con un poco de humor para destensar, ¿no? Porque uno no quiere ser un coñazo cuando canta. Uno quiere también llegar a la gente. Entonces ahí hay que ir buscando, pero pienso que sí, que el compromiso está con tu trabajo y con lo que haces. Da igual de lo que estés hablando. Yo no quiero dejar pasar, si me puedes hablar un poquito del disco Palabras en el Aire que grabaste con Ángel González, un pedazo de poeta al que te tengo que agradecer, y seguramente mucha gente también, que nos lo descubriera, porque yo en aquella época no lo conocía, perdonadme, pero gracias a ese disco, para mí fue un hallazgo, y aparte que el disco está estupendo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa relación entre vosotros? Debió ser algo bonito, ¿no? Sí, precioso. Yo vivía en Canarias y leía una revista que se llama Quimera, que es una revista de literatura que todavía existe, y en una ocasión venía una entrevista con Ángel González. Yo no había leído nada, pero venían unos fragmentos de poesía suya que me dejaron impactadísimo, y entonces lo empecé a leer. Me encantaba. Y ya viviendo en Madrid, yo tengo un amigo periodista que se llama Juan Cruz, que trabaja en El País, y Juan era amigo personal de Ángel, y a Juan se le ocurrió la cosa. Digo, oye, te voy a presentar a Ángel González, porque yo creo que ustedes dos pueden hacer alguna cosa. Y fue dicho y hecho, nos conocimos, y yo me puse con un libro suyo y empecé a ponerle música a sus poemas, y surgieron esas canciones, y entonces hicimos algunos conciertos. Él recitaba, yo cantaba sus versos, y en algunos casos pues hicimos como una especie de mezcla de partes recitadas y cantadas. Una maravilla, porque la poesía de Ángel González pues es como ¿no? Eso es top, total. O sea, quiere decir que él es uno de los poetas más importantes españoles, pero bueno, creo que en la poesía universal es un nombre a tener en cuenta. Pero luego era un ser humano increíble.
Era un tipo increíble. En todos los aspectos era muy... No tenía el ego justo y necesario. Eso hacía que era una persona con la que se podía hablar, y sobre todo era una persona que te escuchaba cuando hablas, que eso es importante, porque a uno también le gusta que lo escuchen un poco. Claro. ¿No? Y porque a veces pues en estos mundos pues no siempre te encuentras con gente que de repente se sitúa en el mismo lugar que tú y con el que conversas, aunque él sea el dios de la poesía, ¿no? Entonces Ángel tenía esta alma generosa, bondadosa y con poco ego. Y era un tipo, tenía mucha marcha, un tipo muy divertido, muy divertido. María y yo íbamos a los conciertos con él y con su mujer, con Susana, y a las 5 de la mañana nosotros le decíamos, Ángel, Susana, nosotros vamos a dormir. Y ellos se quedaban ahí. Y al día siguiente nos decían, nos fuimos a casa y estuvimos bailando Me gusta marihuana, me gustas tú, porque le gustaba esa canción de Manu Chao. ¿Sabes? Entonces era un tipo increíble, la verdad. Vivimos unos momentos preciosos con él y no hicimos muchos conciertos, pero bueno, habremos hecho 8 o 10. Él estaba mayor también ya en esa época, no estaba para giras de super trote, de aviones y tal. Entonces íbamos haciendo como cositas distanciadas que nos iban saliendo, pero fue precioso. Y además, pues eso, trabajar con Ángel, pues me contactó muy directamente con el que era su grupo de amigos, con Benjamín Prado, con Luis García Montero, con Almudena, grandes, que eran como el círculo de amigos más íntimos de Ángel. Entonces eso también nos permitió pues compartir con gente muy interesante. De repente pues ibas un día a un lugar y de repente venía a vernos Caballero Bonal, ¿sabes? Quiero decir que además eso me permitió pues entrar en contacto con gente pues de un nivel muy potente, ¿no? Ahora que estamos hablando de literatura y de literatos, un pequeño inciso entre pinceladas sobre discos y eso. También tiene un par de libros. El primero, Desmontando el cinismo, del 2004, que era, creo recordar porque lo estuve buscando para releerlo y ha desaparecido. Pero era como un ensayo, ¿no? Con un poco en la línea de Galeano, un poquito así, ¿no? Con un toque medio poético, ¿no? Y después, en el 2016, que ahora hablaremos de ese año, porque no veas, no sé qué te pasó ese año, que te hartaste de crear, publicaste Hurgando en la caja negra, que creo que podéis adquirir fuera. Creo que hay la librería Manuel de Falla ha montado ahí una mesita y lo podéis adquirir, incluso lo podéis llevar firmado por el autor, no os digo nada, de prosa poética. Y bueno, esa faceta tuya, eso que era como una necesidad que tú tienes también de esa otra, tendrás esa otra vía. Sí, reflejarla. Me gusta escribir en general, ¿no? Me gusta escribir y la cosa es que, pues eso, de repente me propusieron escribir un libro en su momento y entonces yo decidí hacer este libro que era efectivamente que eran como artículos de periódico o algo así. Mi padre murió en los años, llegó a ver ahí la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, cuando me propusieron escribir un libro, digo, pues voy a escribirle como unas cartas a mi padre para contarle cómo es el mundo de hoy, ¿no? Porque el mundo desde que cayó el muro de Berlín hasta, si le tuviera que escribir el libro ahora ya... Te vuelve loco. Mi padre alucinaría, pero ya, pues eso, en el 94 estamos hablando de que habían pasado muchas cosas, ¿no? Saramago siempre lo decía, no es que haya cambiado, hemos asistido a un cambio de civilización, ¿no? Decía Saramago, y que yo lo creo, que la civilización cambió la manera. Entonces empecé así, como con estas cartas, contándole cómo era el mundo en ese momento y qué cosas él no había vivido o no había visto, y de ahí surgió ese libro. Y después, años después, pues me dijeron... Diego Ojeda, que dirigía esta editorial que ahora se llama Mueve tu lengua y que se llamaba Frida, pues lo mismo, venga, vamos a escribir un libro de poemas. Escribe un libro de poemas. Y fíjate, ahí me ayudó Ángel González, porque yo tenía algún poema escrito en la época de Ángel y se los enseñé a Ángel.
Qué bueno. Y me dijo, no, qué bueno no, porque me dijo, Pedro, esto hay que trabajarlo más. Ah. Esto no. Te dio caña. Fue muy sincero, me dijo, esto no, Ostras. esto hay que trabajarlo más. Y yo se lo agradezco. Claro. Porque creo que a mí lo que me faltaba era, ¿sabes? Uno necesita encontrar su voz. Escribir poesía es relativamente sencillo. Ves que ahora, por ejemplo, se escriben décimas, ¿no? Y en realidad tú le explicas a alguien cómo es la décima, das un curso de décimas y vienen personas y cuando salen del curso escriben décimas. Claro. Pero encontrar tu voz para Pero escribirla... luego, pero uno dice, bueno, pero sí, pero eso, yo para escribir un libro necesito encontrar una forma de expresión. Y entonces encontré la de este libro, que es algo que se mueve efectivamente entre el poema en prosa, el relato breve, es una cosa extraña. Pero bueno, yo me quedé muy contento. Está muy bien, os lo digo. Si no lo tenéis, es vuestro momento. Si vamos a quedar el martes próximo, si ya te lo digo yo. Qué bien. Ese 2016 que sacaste el libro, ¿qué te pasó? Pues ya te digo, porque sacaste este libro y además sacaste 2 discos, que es el de Art de Estocolmo y el 14 volando de 14, que es poniendo música a los versos de Sabina, sonetos de Sabina. Sí. ¿Y cómo es un momento ahí de inspiración total? ¿O? Sí, pues no sé, porque no me acuerdo mucho, pero debe ser, ni siquiera sabía que había salido todo en el 2016. Yo que he estado mirando ahí los años, digo, mira. Pues, hombre, lo del libro es porque, ya te digo, me comprometí con la gente de la editorial y digo, pues bueno, porque yo a veces funciona así, ¿sabes? Claro. Realmente soy como un barco a la deriva. Te tienen que empujar un poquito. Un barco a la deriva, pero me tienen que poner. Me dicen, oye, que en noviembre sacamos tu libro de poemas. Entonces yo me pongo y hago el libro de poemas, porque si no, trabajo mucho, soy muy trabajador, pero si no tengo el destino, soy un barco a la deriva. Hago, pero necesito. Entonces, bueno, yo tenía que hacer un disco de canciones mías, que es Art de Estocolmo, pero a la vez se me ocurrió esta idea de ponerle... Sabina tiene este libro que se llama 100 volando de 14, que son 100 sonetos, claro, de 14 versos. Y entonces yo dije, pues voy a hacer 14 de 100 volando de 14, ¿no? Recuerdo que se lo dije a Sabina, ya le gustó mucho el título, claro. Digo, oiga. Y digo, bueno, voy a elegir estos 14 sonetos de este libro, les pongo música, pero como yo ya quería hacer el disco mío, digo, pues los 14 sonetos estos, pues invito a otros artistas y que los canten. Y eso fue, hombre, fue un esfuerzo grande, porque de repente ahí hay 32 artistas cantando, ¿sabes? ¿Y coordinar agenda? Sí, sobre todo. Es un esfuerzo no tanto de composición, porque las canciones las haces y grabarlas, pues es un trabajo de estudio, pero la coordinación de eso fue tremenda. Y porque además, pues yo qué sé, pues los artistas, pues tú los llamas y en principio dicen que sí, pero luego sabes que hay que perseguirlos y luego todos los líos con las compañías discográficas, los permisos, es un poco infernal. Pero el resultado, sobre todo además a Sabina le gustó mucho. Sabina se quedó súper contento. Qué bueno. Muy contento, le encantó y bueno, creo que... Pero bueno, no recordaba yo que todo eso había salido. Sí, un año ahí de explosión total. Sí, sí. Bueno, y esos discos y algunos anteriores, has estado unos cuantos años autoproduciéndote tú, ¿no? O sea, no solo componiendo y no solo tocando, sino que haciendo ahí en tu estudio ese trabajo de producción un poco Juan Palomo. Hasta este año pasado, en el 2021, que has grabado El Viaje, sí, que ahí cuentas con el productor Pablo Cebrián, que él ha trabajado con Rafael, en fin, que así a priori puede parecer como una cosa lejana, ¿no?, a tu registro, pero que va, escuchas el disco y obviamente está todo como muy en sintonía. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese...? Primero, ¿por qué decides, mira, voy a buscar a un productor? ¿Por qué ese? ¿Y cómo es el Mira, el primero de decido buscar a un productor porque después de efectivamente de llevar años, tú lo has definido con el término Juan Palomo porque se terminó. Es decir, que yo estaba escribiendo las canciones. Fíjate que en el disco Art de Estocolmo y en el disco de Sabina, además toqué los instrumentos, lo grabé todo yo, o sea que era una cosa de locos.
Y eso también te hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Yo creo que de repente yo estaba necesitando una mirada externa, porque cuando uno se queda excesivamente en uno mismo, corre muchos peligros. Y yo estaba necesitando una mirada externa y queriendo hacer un disco con un productor. No me ponía en manos de un productor desde, pues eso, Hijas de Eva, que fue el último disco que hice con Carlos Narea. Claro. Y bueno, pues surgió la idea. Fíjate, un día llamé a Pablo, porque Pablo Cebrián en el reencuentro del Taller Canario había tocado guitarras, él es de Tenerife, y a Pablo le gusta mucho mi música, la conoce muy bien. Y aunque efectivamente él en ese momento, pues por ejemplo, estaba produciendo a Carrasco, a Manuel Carrasco, a India Martínez, a Pastora Soler, es verdad que son artistas de un palo diferente al mío, pero creo que, fíjate, lo primero que hicimos fue escribir 2 canciones juntos. Yo le pasé unas letras a Pablo y él hizo Tú y yo y Alzheimer, que son 2 canciones que incluimos en el disco. Y creo que cuando nos juntamos para componer salen canciones muy, muy bonitas y nos entendemos muy bien. Y creo que así surgió el disco. Yo digo, bueno, pues en realidad él no trata de violentar mi música ni llevarme a un terreno que yo no quiera ir. Yo aporto muchas cosas también de arreglos, pero él me da esa mirada externa, esa cosa que uno ya es incapaz de ver en uno mismo, porque no se puede, porque uno no se puede mirar a uno mismo. Uno a veces necesita que te mire otra persona de fuera y te diga, oye, que tú te estás viendo, que eso que te has puesto para salir está guapísimo, pero es que desde fuera se te ve mal. Y esto pasa, uno se mete en uno mismo y de repente uno pierde un poco ve que está todo genial, pero tiene que venir alguien y decirte, oye, es que esto que tú crees que está genial, pues que no, que a mi caso que no está tan genial, que es mejorable. Entonces, bueno, esa mirada externa me la dio Pablo y creo que nos hemos entendido muy bien. Y desde el primer momento teníamos claro los dos que lo que queríamos con el viaje era recuperar la esencia, sobre todo de mis primeros 4 discos, ¿no? Golosinas, Tan cerca de mí, Raíz y Ofrenda. Volver a las percusiones canarias, volver a eso, volver a la banda, a una música pensada, porque también yo estaba haciendo como una música como más pequeñita, como más recogida, ¿no? Claro. Y en el viaje pues volvemos a hacer una música así como más, con una pretensión mayor, no sé. Creo que ese tándem funcionó bien y estoy contento y creo que vamos a seguir trabajando de momento. Qué bien, qué bien. Yo creo que en verdad podríamos ir poniendo punto y final a la cosa. Si alguien, un ruego de alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que puede ser el momento, ¿no? No sé si hay por ahí alguien que pregunte, que puede levantar la mano. Vale, Susana, el micro. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Pedro también y te vi por primera vez en la Facultad de Jerez hace ya, no sé si 25 años puede ser. Hemos dicho que los años no lo íbamos a decir. Bueno, yo me alegro, ¿no?, de verlo cada vez que tengo la oportunidad. A mí me ha sonado todo, ¿no?, lo que ha dicho Fernando y lo que habéis dicho, porque soy contemporáneo y porque he disfrutado del cine, he disfrutado de la poesía, pero sobre todo he disfrutado de ti y sigo disfrutando. Cada vez que te veo me haces mejor persona. Entonces, muchas gracias. Eso también me hace llorar y bueno, a ver si aguanto la próxima canción sin llorar, ¿no?, del próximo título tuyo que oiga. Pero sobre todo eso, me hace conocerme y ser mejor. Muchas gracias, Pedro. Nada, gracias a ti. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna declaración? ¿No? Pues, ¿quieres tú decir unas palabritas antes de que cante la última canción? Bueno, yo para concluir, yo creo que hoy es un día grande. Yo la verdad es que últimamente casi todos mis días son grandes, con lo cual suena reiterativo, pero la verdad es que hoy es un día grande. Yo creo que tenemos que estar todos contentos de haber compartido este ciclo
agradecer a Carmen Boza, agradecer a Ismael Serrano y hoy agradecer a Pedro que hayan pasado por este cuarto de estar. Ya el año que viene estamos estudiando, como viene cada vez más gente, que cada uno traiga algunas cosas, una magdalenita, un cafelito. Yo creo que ya es lo que va tocando, porque ya algunos son nuevos, pero ya mucha gente me suena. Y esto es buena señal, porque estamos creando un ciclo que yo creo que tendrá larga continuidad en la Universidad de Cádiz, que pasará de mí como vicerrector y que continuará en el futuro. Y yo estaré muy orgulloso de haber sido quien abrió el cuarto de estar. El cuarto de estar que nunca fue mío, que fue de todos ustedes, para disfrutarlo y compartirlo. Y contento de que los cantautores, estas personas tan magníficas, ¿no?, que como ha dicho aquí el señor, nos hacen a todos mejores. Yo también, lo que pasa es que yo no voy a decirlo porque me da corte. Ay, que acabo de decirlo. Lo siento. Me hace a mí sentir mejor. Que hayan decidido venir a esta universidad a compartir y a departir con nosotros lo que son y lo que sienten. Porque el artista no es solamente lo que canta, es lo que transmite ahora. Si no, nos quedaríamos en el elemento superficial de lo que es el artista. Y a mí me interesa el trasfondo, me interesa la condición de persona, que es lo que nos hace todo reconocible y nos aceptamos en virtud de nuestra condición de persona. Hoy hemos conocido un poquito más a Pedro Guerra. Vino a la Facultad de Derecho, vino a Jerez, que yo no sé cuándo vino, yo no estaba en esta universidad, pero esta vez ha venido a la Universidad de Cádiz, a la Facultad de Filosofía, y dentro de unos años pues vendrá otra vez. Y como no diremos la edad, estaremos todos estupendamente. Así que, para ir concluyendo, porque sé que, como digo siempre, no vienen a escucharme a mí, les agradezco a todos, en nombre de la Universidad de Cádiz, que hayan decidido estar con nosotros estas tardes, compartir con nosotros esta experiencia y que hayan hecho esto un encuentro cultural. Hay que apostar por la cultura, por nuestros creadores, por nuestros difusores, por toda la empresa cultural que ha sufrido tanto y que tanto nos ha transmitido y tanto nos ha dado. Así que para todos ellos mi gratitud eterna, mi reconocimiento, y voy a dejarlo porque si lo dejo ahora, con las cifras que tengo, me sale 7. Entonces, si no, no voy a conseguir el 7. Así que a todos, muchas gracias. Gracias, Juanjo, por tener iniciativa y gracias a todos ustedes. Bueno, yo quiero dar las gracias también y, o sea, sobre todo agradecido de que hayan querido contar conmigo para este ciclo y a ustedes por estar aquí. La verdad es que yo cuando llegué digo, vendrá alguien, ¿no? Pensé. O sea que muchas gracias por estar aquí y nada, que nos veamos pronto, ojalá, pues pronto, algo saldrá. De niño bailaba canciones del moro, el baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con sus sueños y un día les dijo, acabo de verte y ya sé que nací para casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos Antoine y bailó para ella. Que abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. Y el amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un
pasado perdido. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Nunca más. Gracias.